Yo debo iniciar señalando que el Servicio Geológico Colombiano es la autoridad geológica de la nación. Es la autoridad geológica de la nación, es la entidad que tiene a su cargo la investigación de los recursos del subsuelo. Nosotros, aparte de la identificación del potencial de los recursos minerales, de los recursos hidrocarburíferos, tenemos la investigación del potencial de las aguas subterráneas en el territorio nacional. Es en ese contexto de la identificación de los mapas hidrogeológicos conceptuales de aguas subterráneas que el Servicio Geológico Colombiano viene desarrollando los mapas departamentales de aguas subterráneas. Hace 3 semanas, el señor Ministro de Minas y Energía entregó el mapa departamental de aguas subterráneas del departamento de La Guajira. Tenemos ya para entrega el mapa en las zonas del eje cafetero, en las zonas de centro de Boyacá, y estamos trabajando, como lo voy a demostrar, en el mapa hidrogeológico de aguas subterráneas de la zona de Yopal. El Servicio Geológico Colombiano no tiene por función hacer pozos de desarrollo para solucionar problemas de abastecimiento de aguas en comunidades. El Servicio Geológico hace pozos exploratorios para la validación del modelo hidrogeológico conceptual de aguas subterráneas, que es diferente. Hace unos 4 años, cuando la señora superintendente Patricia Duque nos llamó de emergencia convocándonos con el Ministerio de Vivienda, la doctora se acordará tal vez, se nos pidió que interviniera el Servicio Geológico Colombiano con el conocimiento geocientífico para la solución del problema de abastecimiento de aguas en el municipio de Yopal. Debo señalar hoy en día que las aguas subterráneas en el suministro de poblaciones representan la confiabilidad que representan las plantas térmicas para el sistema eléctrico colombiano. Es decir, hoy en día pensar que un municipio se abastece solamente de aguas superficiales, pues es un error. El Servicio Geológico Colombiano viene estudiando los modelos hidrogeológicos con el objeto de generar el conocimiento geocientífico para que se identifiquen dónde están esos potenciales de los recursos de aguas subterráneas. La superintendencia nos llama a nosotros, nos dice que ha suscrito un acuerdo con la gobernación del departamento, un acuerdo por cerca de 22.000 millones de pesos, en los cuales la gobernación traslada unos recursos a la empresa de acueducto para hacer unos pozos profundos con el objeto de abastecer en épocas de escasez de agua superficial el suministro de la ciudad de Yopal. Entonces es el Servicio Geológico el que entra, con base en ese conocimiento geocientífico, identifica en dónde deben hacerse, como lo mostraré poco más adelante, en dónde deben abastecerse o hacerse esos pozos exploratorios, identifica la manera como deben construirse esos pozos, las especificaciones técnicas, y esos pozos termina desarrollándose en 4 puntos de la ciudad. Yo quisiera pasar prácticamente más adelante, vamos al final prácticamente. Ustedes pueden ver la línea donde están los pozos, ahí está el piedemonte donde está ubicada la ciudad de Yopal. Se identifica las líneas en las que deben desarrollarse esos pozos con base en ese conocimiento geocientífico. Se perforan esos 4 pozos con recursos del municipio. Esos 4 pozos son a una profundidad de 600 metros. Nunca en la ciudad de Yopal se habían hecho pozos a esa profundidad. Los pozos más profundos en la ciudad de Yopal están entre 80, 100, 120, 140 metros de profundidad. Por primera vez se hacen pozos a 600 metros de profundidad con unas especificaciones que suministra el Servicio Geológico a la empresa de acueducto a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, que son con pulgada, con tubería en acero, con filtros
especiales, con todas las características para la determinación y la calidad de esos pozos. Esos pozos hoy en día, en su conjunto, suministran alrededor de unos 250 litros por segundo, de una capacidad de demanda de 450 litros que tiene más o menos la ciudad. No sé, la señora gerente me corregirá, estoy hablando no de cifras exactas, sino de golpe del orden de magnitudes, pero hoy en día el agua de los pozos profundos que están determinados allí suministra o soluciona el problema del 60% de la demanda de la ciudad de Yopal. En esos pozos que están establecidos, encima de cada pozo, la empresa de acueducto contrató un llave en mano en el que suministraba toda la parte del suministro de la potabilización de la planta de agua, con sus laboratorios, con su construcción, su infraestructura, el tema. Entonces, señalar que los pozos, los 4 o 5 pozos costaron 22.000 millones, pues ahí hay una inexactitud en cuanto que el valor de cada pozo no supera los 1.100 millones de pesos. El valor adicional para llegar más o menos a cada valor de 5 por 4, 20, más o menos 5.000 millones, que es lo que costó, no cada pozo, es toda la infraestructura con la planta de potabilización y la infraestructura con los filtros, con todo, que es una potabilización muy compleja. La calidad del agua que está saliendo de esos pozos, me corregirá la señora, es de la mejor calidad. Es agua en términos de conductividad eléctrica, una agua se considera dulce si su conductividad es inferior a 1000. Esta agua está en el orden entre 150 y 200, es un agua de una calidad similar a la de Bogotá, es una calidad de la mejor calidad, no tiene ni componentes químicos ni cosas que sean aguas duras. Por eso el nivel de tratamiento que hacen en esas plantas está llevando a una descentralización del manejo de la planta en una forma muy eficiente para la ciudad. Son en varios puntos de la ciudad. Hoy en día, de cada una de esas plantas se bombea directamente a zonas de la infraestructura, como decía la doctora, que tienen ya la planta, las redes de distribución que nunca, hacía 10 años, nunca habían transmitido o transportado agua porque no había el fluido para transportarlo. Hoy en día se llega por esas redes de distribución a suministrar agua a puntos de la ciudad que hacía muchísimos años no recibían agua de manera directa. Y hoy en día el 60% del agua de Yopal es abastecida a través de esos pozos profundos. Entonces, lo que hizo el Servicio Geológico Colombiano es apoyar técnica y científicamente en el conocimiento del modelo hidrogeológico de aguas subterráneas. Señor senador, es que ante un poco la incertidumbre de la hora de su retorno, yo pedí que si me concedían la palabra, y debo decir que simplemente, senador, el Servicio Geológico Colombiano es la institución, es una institución centenaria que lleva produciendo información geocientífica del subsuelo de la nación. Somos la autoridad geológica de la nación. El servicio, entre sus funciones, tiene la identificación del potencial de los recursos minerales, hidrocarburíferos, de las aguas subterráneas, de las geoamenazas en el país, como por remoción en masa, por riesgos sísmicos, por riesgos vulcanológicos. El Servicio Geológico fue convocado por el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia cuando se intervino la empresa para apoyar un convenio que había suscrito la Gobernación de Casanare con el municipio y la empresa para trasladar 22.000 millones de pesos de recursos de regalías que tenía el departamento para hacer los pozos profundos. Estos pozos profundos, senador, por primera vez se hicieron a una profundidad de 600 metros. Ahí tengo yo el inventario en las slides anteriores que dice más o menos que en la zona hay del orden de 1.900 pozos, aljibes y manantiales. De esos pozos, ninguno tiene una profundidad mayor a 110, 115 metros. Por primera vez se hacen esos 4 pozos a 600 metros de profundidad. Con ese presupuesto, señor senador, se hacen las inversiones
no solamente del pozo, sino de toda la infraestructura de las plantas de potabilización que coloca la empresa de acueducto encima de esos pozos. Esas plantas, yo creo que usted las debe haber visitado, señor senador, son unas plantas de una enorme eficiencia que están sacando un agua de la mejor calidad. Esa agua tiene una conductividad eléctrica del orden de 150. Se dice que un agua es dulce cuando su conductividad es inferior a 1000 unidades. Esa agua es de la mejor calidad. Se está potabilizando esa agua directamente en cada una de esas 4 plantas, descentralizando la generación, de tal manera que si por cualquier circunstancia llegara a fallar otra planta, hay 4 plantas descentralizadas que aseguran la confiabilidad del suministro. Hoy en día, esos 4 pozos, señor senador, generan alrededor de unos 220 litros por segundo para una demanda de la ciudad del orden de unos 450 litros. Es decir, el 60% del suministro del agua que hoy se entrega a la ciudad de Yopal proviene de esos 4 pozos profundos. Un pozo de exploración puede desde un comienzo identificar o asegurar un determinado caudal. Eso no es posible hacerlo. Simplemente lo que se busca es minimizar los riesgos en la exploración del acuífero sobre la base del conocimiento geológico que permita las posibilidades de la acumulación o el flujo o el transporte de las aguas subterráneas en un momento determinado. Entonces el Servicio Geológico dio todo ese apoyo durante 3 años a la empresa, a la superintendencia. Aquí está la delegada de la superintendencia con quien les consta lo que yo estoy diciendo, y a la doctora en las reuniones, en las múltiples reuniones, actas, todo eso está documentado en informes técnicos por parte del Servicio Geológico Colombiano. Yo personalmente hace 5 meses o 6 meses que en el mes de noviembre hicimos un foro de 2 días con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, con la doctora Marta Plazas y con 80 funcionarios de ustedes, geólogos, ingenieros, agrónomos, físicos, químicos. Hicimos unas reuniones con el propósito de hacer apropiación social del conocimiento geocientífico, ¿sí? Ahí les entregamos productos como el mapa de remoción en masa a escala unos 100.000 en la zona correspondiente al territorio de la Orinoquía, los mapas cartográficos en escala unos 100.000, la información geológica de los modelos hidrogeológicos conceptuales, información que en su momento la misma corporación pueda 2 días seguidos, todo el nivel técnico y científico del Servicio Geológico en compañía de la corporación, entregando esa información geocientífica que en su momento era valorada en el orden de los 80.000 millones de pesos, que le ha costado al Estado colombiano generar esa información en los últimos 5 años, que hoy en día es de consulta libre para la información por la corporación. Ustedes la usan, la están utilizando, tienen acceso libre a esa información. Esa es la situación. En ese momento fuimos a ver las 5 plantas que se han construido. Yo no las conocía, porque no es de la responsabilidad nuestra, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver con eso. Lo que el Servicio Geológico únicamente hizo fue asesorar técnica y científicamente dónde eran los sitios donde mayor prospectividad, de acuerdo con la geología, podíamos encontrar los reservorios de agua. Esa información para nosotros es tan útil que hoy en día ya tenemos el modelo hidrogeológico conceptual de aguas subterráneas, que es el que usted está viendo allí. Nosotros ya sabemos en dónde son las áreas de recarga, cómo viene el agua, por dónde fluye, dónde está, qué tipo de características de agua. Tenemos el modelo hidrogeológico conceptual, el cual, senador, estamos trabajando prontamente para entregarlo. Como lo decía, ya hace, después de un trabajo de 4 o 5 años, entregamos el modelo de aguas el modelo hidrogeológico conceptual de aguas subterráneas del departamento de La Guajira. Estamos en próximos meses, senador, en capacidad de entregarle eso fundamentalmente a la corporación. Como autoridad del recurso hídrico de la región, puedan, con base en elementos científicos, administrar el recurso de las aguas subterráneas. Pero lo cierto es que hoy en día esos son los pozos que están allí y están procurando alrededor del 60% del agua. La administradora o el señor que maneja una de esas plantas nos decía, no recuerdo en cuál de ellas, una de las zonas retiradas de Yopal, nos decía
que había una tubería que llevaba 10 años, que nunca había transportado agua y que hoy recibía el agua de esa planta que estaba recibiendo allí. Lo cierto es que hoy de ahí salen 250 litros, señor senador, que no requieren ningún vehículo de transporte y están recibiéndose en cada una de esas casas. El pozo del Servicio Geológico Colombiano, que es un pozo de 1000 metros de profundidad, nosotros, senador, no hacemos pozos de desarrollo para atender las necesidades de consumo humano o de la industria. Lo que hace el Servicio Geológico es obtener pozos exploratorios para la validación del modelo hidroconceptual de aguas subterráneas. Eso solamente lo conocemos cuando encontramos la columna estratigráfica que nos permita identificar cómo está compuesta la geología de la región y qué es lo que nos permite identificar por dónde y en qué manera fluye el agua y cuáles son sus zonas de recarga, de descarga, de tránsito, en términos también de calidad y cantidad del recurso hídrico en un momento determinado. Eso es lo que hacemos nosotros. La Junta Directiva del Servicio Geológico Colombiano, que está compuesta por el señor Ministro de Minas, la señora Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el Director de Conciencias, los presidentes de la NH, la NM, el Director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el Director de la DIMAR, tomaron hace 5 años la determinación de que esos pozos no los hiciera el servicio y los cerrara, sino que se los entregara a las respectivas corporaciones. Nosotros ese pozo suscribimos un acta en presencia del señor gobernador como testigo de excepción. Él firmó, la directora de Corporinoquía, la doctora Marta Plazas, le entregamos el pozo para que ellos simplemente a nosotros nos entreguen una información periódica de monitoreo en términos de cantidad y calidad. Entonces, ese pozo al Servicio Geológico le costó, yo no recuerdo cuánto, Alberto, 1.800, Alberto, ¿dónde está? 1.200 millones de pesos costó ese pozo. Entonces, los pozos, que la perforación solamente porque en el pozo nuestro, todavía que es en el Colegio Braulio Londoño, sobre ese pozo todavía no se ha hecho, aunque se lo entregamos. Ya van a desarrollar una infraestructura, o ya la empezaron a construir. Es que yo hace varios meses que no fui, tal vez la última vez que fui me vi con el señor gobernador, hará unos 5 meses, 6 meses, pero entonces ese es el tema. El Servicio Geológico lo que hace es generar información geocientífica para entregársela al servicio de la comunidad, al FINDETER, a la ANI, a los municipios para la administración y la gestión de riesgo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, senador, hemos entregado lo que decía que parcialmente cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ese pozo, en vez de cerrarlo, se lo entregamos a la corporación como autoridad regional del agua decidirá si le da un uso para el acueducto o lo deja como un pozo de monitoreo. Eso ya lo atenderá la corporación autónoma, ya no es del desarrollo o la competencia del Servicio Geológico Colombiano. Entonces quería simplemente, señor senador, referirme a eso, aprovechar para decirle que el modelo hidrogeológico conceptual de la zona de Yopal, en esa parte fundamental donde está el asentamiento grueso de la población en el departamento del Casanare, lo podemos tener prontamente, senador. Asimismo, decirle que el Consejo Directivo del Servicio Geológico Colombiano, a raíz de las circunstancias que se generaron en Mocoa, ha determinado hacer el mapa de remoción en masa y por movimientos en masa en una escala de 1/25.000, y una de las ciudades seleccionadas es la ciudad de Yopal. En eso estamos trabajando, vamos a hacer esos estudios, senador. Quisiera en otra oportunidad tener el privilegio de poderles informar de manera específica sobre esos temas, como se lo hemos hecho a la corporación. Me gustaría que usted diera en 30 segundos cuál es el testimonio del uso de la información que ustedes han hecho. Lo que el servicio genera es información pública, está en la página web, está disponible, los ciudadanos pueden acceder a esa información y es la base del ordenamiento territorial. Eso en esencia, señor senador, era lo que yo respecto al punto 4, que pedí que lo anticipáramos mientras usted volvía de la presencia de la plenaria del Senado. Bueno, muchas gracias, señor doctor, muy importante la información.